Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermanos, esto es palabra del Señor. El Evangelio de Marcos es el más breve de los 4 evangelios. Tenemos a saber de que son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, no están en el orden en el cual fueron escritos históricamente. Es decir, no es que primero se haya escrito Mateo, después Marcos, después Lucas y después Juan. El primer evangelio que se escribe luego que Jesús ya ha terminado su ministerio es el evangelio de Marcos. Es el más breve, es conciso, es directo, va al grano de una vez, de una sola vez. Es un evangelio en el cual tanto Mateo como Lucas se inspiran, lo leen, lo entienden y van también agregando sus propias experiencias para hacer sus propios evangelios, Mateo y Lucas. Sin embargo, la fuente de Marcos es una fuente en la cual predomina por sobre todas las cosas el mensaje de Jesucristo directo, concreto, sin tanto detalle, pero directo y concreto. Y lo que el texto del día de hoy nos está dando a entender es la intención de Jesús para que las personas que estaban alrededor de él, es decir, quienes le seguían, quienes le oían, la muchedumbre, pudiera comprender qué es el reino de Dios, cuáles son las características del reino de Dios, los fundamentos del reino de Dios, las intenciones del reino de Dios, y además desmitificar lo que se les había enseñado muchas veces erróneamente a la gente de lo que era el reino de Dios. Recordamos la imagen de Jesús diciendo: el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cómo lo representa Jesús? Con su propia vida y su propio ministerio. Es decir, el concepto de reino de Dios se hace carne en un hombre, y ese hombre se llama Jesús, el Cristo, Jesucristo. Desde ahí que toda la obra de Jesús, todo el ministerio de Jesús tiene un porqué, un para qué, tiene un argumento. El reino de Dios no es solamente un espacio sensorial, un espacio emotivo, no es un momento del culto. El reino de Dios no es un espacio del más allá en el más allá. El reino de Dios no es algo etéreo, no es algo que es solamente imaginario. El reino de Dios representado en Jesús es lo que está aquí y ahora, mientras se viva acorde y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Quien vive las enseñanzas de Jesús
vive el reino de Dios. Quien vive las esperanzas y las promesas, quien procura hacer lo que Jesús enseñó y nos dejó como desafío, puede decir: estoy viviendo en el reino de Dios. No está tampoco segmentado o articulado, ni tampoco reducido a una iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es más que la iglesia. No podemos encerrar al reino de Dios a los que van a la iglesia. El reino de Dios es un espacio más allá de nuestras dimensiones humanas. El reino de Dios está presente en la iglesia mientras la iglesia viva como Jesús quiere que vivamos. Podríamos tener muchos templos a nivel nacional, hacer más templos de los que ya tenemos. Tenemos templos desde Arica hasta Porvenir. La Iglesia Metodista de Chile tiene el templo más austral del mundo, en Porvenir. Y en eso nosotros podríamos decir: uy, se ha extendido el reino de Dios. Se va a extender el reino de Dios mientras la iglesia haga lo que tiene que hacer la iglesia. O si no, vamos a tener solo edificios levantados, edificios construidos. Pero si es que no se viven de acuerdo al ministerio y a la obra de Jesús, la iglesia no representaría el reino de Dios. Nosotros podríamos decir: son 118 años los que estamos cumpliendo. Algo del reino tendremos, claramente. La misericordia del Señor ha estado con nosotros, su gracia ha estado con nosotros. Hemos tratado de hacer lo mejor por la iglesia. Hemos tratado de hacer lo mejor para el reino. Y debemos seguir trabajando para que el reino de Dios, en medio de nuestra comunidad de fe, en medio de nuestra iglesia, siga avanzando, siga creciendo, siga construyendo junto con el Señor y de su mano la extensión de su propia obra. Entonces Jesús se ve en la necesidad de poder explicarle a las personas que están alrededor qué es el reino, porque al igual que muchas veces en nuestras sociedades actuales se ha caído en el error de decir que el reino de Dios está solamente establecido en una estructura de iglesia. En ese tiempo no existía la iglesia como tal, pero sí existía la comunidad judía. Entonces los judíos, ¿qué decían? Nosotros somos los que representamos el pueblo de Dios, es decir, el reinado de Dios. Nosotros somos, con nuestras leyes, con las leyes sobre las leyes, de las leyes que ya habían puesto como leyes, así era. Si es que usted las cumple, entonces puede ser parte del reino. Si es que no cumple las leyes sobre las leyes de las leyes, entonces no está siendo parte del reino. Por ejemplo, no solamente estaba la ley de Moisés, estaba además la ley de los profetas. Y la ley de los profetas se complementaba con la ley del Pentateuco, con la ley del Levítico. Entonces, para poder cumplir las leyes, hicieron más leyes. Había que descansar y reposar en el sábado, el día sábado. ¿Qué se considerará un trabajo? ¿Va a considerarse un trabajo el poder ir a hacer lo que se hace todos los otros días de las semanas? No, vamos a poner más estricta la ley. Cualquier persona que se levante el día sábado va a considerarse como un trabajo. Cualquier persona que trate de ayudar a otros se va a considerar como un trabajo. Cualquier persona que se haga una herida y que vaya o trate de curársela se va a considerar como un trabajo. Cualquier persona que haga un esfuerzo para tomar agua se va a considerar como un trabajo. Por lo tanto, no está cumpliendo la ley y esa persona no está siendo parte de las normativas del reino de Dios. Así de rígido, así de poco comunitario, de poco amoroso llegó a ser la ley para establecer los dominios del reino de Dios, el cual ya no se transformó en un reino de Dios abierto para las personas, sino que en un reino a puertas cerradas, donde solo los que podían cumplir esas normativas podrían ingresar y vivir esas bondades. De ahí que vienen tantas especulaciones de parte del propio pueblo judío al decir:
esta persona tiene una enfermedad porque no cumplió la ley, o porque pecó, o porque sus padres pecaron, o porque sus antepasados pecaron. Por eso es que es ciego, por eso es que es mudo, por eso es que tiene esta u otra enfermedad. La atribuían a un castigo de Dios, y esa persona era apartada de toda la vida comunitaria y de la vida eclesial. No podía vivir las bondades del reino porque su enfermedad representaba, o su situación representaba, de que esa persona no había cumplido, o las generaciones anteriores a ella no habían cumplido con lo establecido en la normativa del reino. El reino de Dios se había transformado y se transformó en ese tiempo de Jesús en un negocio, en una estructura física, el cual daba poder, daba estatus. Los fariseos enseñaban del reino, ellos estaban cumpliendo con las normativas del reino, los demás no. Pero Jesús viene y dice, el reino de Dios es completamente diferente a lo que ustedes piensan. El reino de Dios es totalmente distinto a lo que les han enseñado. Es más, el reino de Dios ni siquiera trabaja para poder generar más poder. El reino de Dios no se genera, no es una empresa en el cual necesitamos generar ganancias de él. El reino de Dios está dado, entregado a la humanidad como parte del plan de la gracia de Dios y del plan de salvación de Dios. Está entregado para que nosotros seamos parte de él y disfrutemos de él. No podemos pensar en el reino de Dios desde una mentalidad empresarial, desde una mentalidad comercial, creyendo de que vamos a obtener ganancias del reino de Dios. Ganancias para nuestras vidas, ganancias para nuestra comunidad, y tratar de expandir el reino de Dios, tratar de trabajar para el reino de Dios, buscando ganancias económicas, individuales, o ganancias para generar más poder o más estatus. No. Lamentablemente, la historia se ha ido repitiendo. Y hemos visto, y podemos leer los libros de historia, en el año 1492, los que se creían dueños de la religión, es decir, dueños de la verdad, dueños del reino, llegaron a este continente, se llamaba Abdayal en ese tiempo, ni siquiera se llamaba América, y en nombre de Dios y de su reino, no conquistaron. Ellos usurparon, robaron, mataron y se llevaron las riquezas. Y querían cristianizar a la gente. Las guerras que se dieron en ese tiempo por las resistencias fueron por eso. Las grandes guerras que se dieron en el tiempo de la Edad Media fueron porque se quiso imponer el reino de Dios sobre las perspectivas de las personas. Es decir, no era un ofrecimiento el reino de Dios, no era optativo, no era voluntario estar sirviendo a Dios, sino que era de vida o muerte. Si no eres de los míos, entonces te tendré que aniquilar. Y así pasó también en el tiempo posterior a la iglesia primitiva. Posteriormente a la iglesia primitiva pasa algo muy curioso, que la religión cristiana, los cristianos eran perseguidos. Los cristianos perseguidos van sufriendo las consecuencias de la persecución, pero luego Constantino, como un gran emperador, dice que la religión cristiana ya no es una religión ilegal, sino que en realidad se va a hacer como parte de las otras religiones. Y después pasa a ser la religión oficial. En menos de 100 años, los perseguidos pasan a ser persecutores. Y se aprovecharon del poder y en nombre de Dios y en nombre del reino de Dios empezaron a ocupar y a quitar tierras y a tener grandes cargos. Es decir, buscaron el beneficio personal para su
empresa, para su comercio, para su idea. Transformaron la idea del reino de Dios en una idea demasiado empresarial y utilitaria. Sin embargo, Jesús dice, no, es así. El reino de Dios es algo que nace, que crece, que va formándose. Y fíjese que la persona que pone Jesús como ejemplo en la parábola es un sembrador. Y el sembrador aparece al principio y al final. Es decir, cuando siembra y después cuando va a cosechar. Pero no se da cuenta cómo crece. No está observando cómo crece, ni haciendo un seguimiento. No está haciendo eso. Tampoco él está sembrando para poder generar exclusivamente ganancias para él, sino que simplemente él siembra. ¿Cuál es el trabajo del sembrador? ¿Pensar en el resultado? ¿Cuál es lo que motiva al sembrador según la parábola que enseña Jesús? Lo que motiva al sembrador es pensar exclusivamente en las ganancias que va a tener. ¿Qué tiene en la mente ese sembrador cuando está sembrando? Pensar e imaginar que puede generar grandes recompensas con lo que va a cosechar. No. El sembrador tiene en su mente y en su corazón una necesidad: sembrar. Sembrar. Porque ¿cómo se el proceso? El sembrador quizás no lo verá, pero sí tiene como seguridad, como certeza de que algo va a ocurrir con esa semilla. Algo pasará que quizás a él en lo personal no le va a beneficiar materialmente, pero lo que importa es que la semilla que se siembra pueda crecer. Eso es lo que importa. Sembrar con la esperanza de que algo va a brotar, no para mí, sino que en quién estoy sembrando y dónde estoy sembrando. Creer de que la iglesia se debe expander y que las iglesias se deben expander para que se llenen los templos sería hacer un trabajo muy utilitario. La iglesia debe abrir sus puertas para servir a la comunidad. La iglesia debe expandirse para hacer una obra de servicio a Dios y a los demás. La iglesia debe abrir sus puertas, sus ventanas, debe abrir sus comedores, debe abrirse a sí misma para poder ser un espacio de acogida, un espacio de refugio, para que todos puedan entender que aquí, en este lugar, se siembra la palabra de Dios. No buscamos nosotros ser utilitarios, no buscamos nosotros ganancias para nosotros mismos. Lo que buscamos es que la iglesia sea un lugar terapéutico de sanidad para las personas, un espacio donde las personas puedan encontrar su propia luz a través de la luz de Cristo, donde puedan encontrar respuestas para su vida, donde puedan encontrar signos, expresiones del reino de Dios. Aquí, en este lugar, ahora, nosotros sí podemos sentir que Dios está en medio de nosotros. ¿Pero por qué lo sentimos? Porque la palabra de Dios produce alegría en nuestra vida, produce reflexión en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la palabra de Dios me desafía a ser mejor. Por lo tanto, podemos decir, aquí realmente se puede vivir el reino de Dios, pero mientras busquemos que todos entreguen respuestas y resultados favorables exclusivamente a mi forma de vivir y ver, entonces no estamos viviendo el reino de Dios. El reino de Dios se ha de manifestar en cada uno de nosotros, de diferentes formas. El reino de Dios ha de crecer en cada una de nuestras vidas y debemos hacer que crezca también en la vida de los demás.
Pero lo que tenemos que tener claro, hermanos y hermanas, es que el reino de Dios es como esa semilla que se siembra y que el Señor hará crecer, que el Señor hará que brote y que crezca. Así como nosotros, a medida en que vamos conociendo a Dios, a medida en que vamos integrándonos a la comunidad, a medida en que vamos entendiendo lo que pasa, lo que ocurre dentro de nosotros cuando escuchamos un sermón, una alabanza, una oración, es esa intriga, ese desafío de saber más, ese asombro que nos provoca una palabra de Dios reflexionada. Ese asombro es el asombro que también siente el sembrador cuando ve que ha florecido, que ha crecido. Y en segundo lugar, es muy interesante cuando habla de la semilla de mostaza. Jesús no está dando una clase de botánica, para nada. Lo que está haciendo Jesús es enseñarles a los que están alrededor de Él, de que el reino de Dios muchas veces no se va a manifestar completamente de una sola vez por todas como un gran imperio en la vida de las personas, pero sí es algo tan pequeño que no podemos quizás ver, pero que sin duda tiene toda la fuerza para poder ser un tremendo elemento que se transforme en algo imponente, que pueda ser también donde se refugian muchas almas, muchas vidas. Es decir, hermano y hermana, no se miren menos. Todos somos granos de mostaza de alguna manera, pero Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. No miremos en menos lo que sabemos, no miremos en menos nuestra propia vida y nuestro compromiso con el Señor, porque quizás no estamos cumpliendo las expectativas de otros, pero sí tengamos la plena convicción de que todos somos como un pequeño grano de mostaza. Todos somos un aporte en esta vida, en esta iglesia, en este constructo del reino de Dios. Todos apoyamos de distintas formas, pero fíjese que ese apoyo, que puede ser o nacer desde un grano de mostaza, puede generar un tremendo árbol, es decir, una tremenda herramienta, un tremendo elemento en el cual muchos podrán observar, mirar y también podrán entender de que ahí sí está Dios. Es decir, nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras formas de dialogar, nuestras formas de poder sanar, de poder avanzar, nuestro propio testimonio aquí adentro de la iglesia, así como afuera de la iglesia, puede ser para otros un tremendo árbol. Nuestro compromiso con la obra del Señor puede ser un tremendo árbol para otros. Y nosotros quizás lo miramos como que si fuera un simple grano de mostaza. Bueno, ese simple grano de mostaza se transformó en el tremendo arbusto que puso Jesús, por ejemplo. Así es el reino de Dios. Lo que concluye esta meditación es, hermano y hermana, usted sí tiene el reino de Dios, sí puede vivir el reino de Dios, sí puede trabajar para el reino de Dios. Todos aquí somos llamados, no para trabajar exclusivamente para una estructura, sino que para trabajar por el reino de Dios. El Señor nos ha llamado aquí y damos gracias a Dios porque somos parte de la historia de 118 años. En algún momento alguien se acordará de nosotros que pasamos por aquí. Los pastores pasamos. Simplemente somos personas que trabajamos por un momento con algunas comunidades, luego con otras. Ustedes permanecen, pero juntos, todos, independientemente de los que pasen, los que estamos aquí hoy día somos llamados a trabajar para el reino de Dios. Y no nos miremos en menos. Trabajemos, entusiasmémonos
Amémonos, cuidémonos, protejámonos, seamos refugio los unos con los otros. Y me gustaría recordar lo que recién no pudimos proyectar, pero sí habíamos leído el credo de la creación que dijo nuestro hermano Esteban. Y fíjese que una de las grandes formas de trabajar por el reino de Dios también es desde lo micro trabajar para la extensión y el cuidado de lo que Dios ha puesto también frente a nosotros como mayordomos, es decir, la propia creación. Y bueno, luego les voy a invitar, me parece que ya está proyectada, o sea, ya está puesta en el computador para que luego, hermano Esteban, la podamos decir nuevamente. El credo, todos juntos, el credo de la creación. Pero hermanos, el llamado es, recordemos siempre, el llamado es a ser parte del reino de Dios. Hay una manera en que nosotros podemos decir, somos parte del reino, no somos dueños del reino. No somos dueños, pero sí somos parte del reino de Dios. Una canción que cantaba, ahora es hermano, dice José Luis Rodríguez, me parece que algunos hermanos de acá también lo conocen, coterráneo de ellos, el Puma. Decía en una parte de una de sus canciones conocidas, no soy yo el que hace crecer tu alegría, que ocupa en tu vida un lugar especial, no soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. En el coro dice, quizá ustedes lo recuerdan, dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Bien, dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. No somos dueños del reino de Dios, no somos nosotros los que hacemos la obra, es el Señor que hace la obra en nosotros. Es el Señor el que trabaja con nosotros. Y el Señor de una u otra forma se ha de preocupar, el Señor de una u otra forma se ha de manifestar, se ha de revelar en nuestras vidas para darnos el impulso de seguir adelante, de ser parte del reino de Dios, de su proyecto, de ser como esa pequeña semilla de mostaza que se ha de convertir en un tremendo arbusto. Y esas semillas somos nosotros y nosotras. Esas semillas, llamados por el Señor. Sin duda alguna, somos todos llamados por el Señor para servir a Dios en este mundo que tanto necesita, que se abra para que todos conozcan el reinado de Jesús en medio de sus vidas. Amén. Les invito a orar, mis hermanos. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús de que tu reino se haga presente en medio de nosotros, así como dice el Padre nuestro, venga tu reino. Pedimos, Señor, ser parte también de este proyecto del reino de Dios en medio de nosotros, no como una parte estructural, no como una parte solo funcional, no pensando en el beneficio que podamos sacar de aquellos que se integran al reino de Dios, sino al contrario, podamos tener esa mentalidad de saber siempre que somos llamados para el reino de Dios, para poder deleitarnos dentro de sus promesas, dentro de las alegrías, dentro del proceso de crecimiento del reino de Dios, y así también ser instrumentos desde el tamaño de una semilla de mostaza que se hace tremenda para poder alcanzar y bendecir a otros. Que así sea también nuestro pensamiento, Señor, que nosotros podamos sentir fuertemente el llamado a seguir trabajando en el reino para hacer también aportes y elementos para el engrandecimiento de tu obra. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén.